Nací y crecí en Los Ángeles. Una chica californiana que vive por el ethos de que la mayoría de las cosas se pueden curar con yoga, la playa o unos aguacates. No hablo en serio, claro, pero muestra la actitud que me rodeó en mi crianza. Con una terapeuta profesional de espíritu libre de madre y el padre más trabajador que puedas imaginar, siempre tuve un pie en dos mundos, porque sus entornos de trabajo y hogar eran muy diferentes. Mi madre me crió con una visión global. Me abrió los ojos a realidades que a veces son duras. Uno de los problemas de escribir una novela moderna es que la historia va tan rápido que es imposible estar al día. Nunca hubiera predicho que un aspirante al trono británico, hijo del príncipe de Gales, nieto de la reina, se casaría con una estadounidense divorciada de madre negra. La historia del príncipe Harry y Meghan Markle es como un cuento de hadas y por eso les queremos. Sí, es la versión moderna de la Cenicienta, pero en esta ella va al baile y lo consigue todo. Y aunque el reloj toque las 12, ella puede seguir bailando. Estoy segura de que cuando Harry conoció a Meghan, lo primero que pensó fue lo increíblemente sexy y atractiva que era. Era y es el soltero más cotizado del planeta. Podría haber elegido cualquier chica que quisiera. Fue un encuentro bastante casual. No se conocían, nunca se habían visto antes. Fue un amigo en común quien les presentó. Y en cuanto Harry entró en la habitación y vio esta hermosa mujer ante él, se dio cuenta, en primer lugar, de que tenía que mejorar. Y luego, al escuchar su conversación elocuente, inteligente, de alguien que había viajado por el mundo, pero que además era compasiva, vio que era la persona ideal para él. Por lo que sé, Harry se dio cuenta enseguida de que esta chica tenía algo especial, con tan solo un par de citas. Todas las estrellas se alinearon, todo era perfecto. Fue esta hermosa mujer que literalmente cayó en mi vida, y yo caí en su vida. Estaba tan convencido que la invitó a Botswana. Ese era su hogar espiritual. Nunca habría invitado a Botswana a alguien que acababa de conocer hacía apenas unas semanas. Pasaron una semana juntos en la misma tienda de campaña bajo las estrellas. Creo que ese fue el punto en el que vieron si la cosa iba a funcionar entre ellos. Pero invitó a Meghan y fue en ese ambiente romántico, bajo las estrellas en Botswana, cuando realmente se enamoró de ella. Para muchos de nosotros, la imagen de Harry se congeló en ese momento, caminando detrás del carro de armas de su madre en su funeral. Y luego lo siguiente que sabemos es que Harry se está metiendo en problemas. Tuvo una adolescencia realmente complicada. Bebía demasiado, muchas fiestas. Creo que en gran parte fue debido a automedicarse. Él era el típico al que echaban de la discoteca, que se metía en peleas con los paparazzi, el que se quitaba el bañador en una suite en Las Vegas. Tenía un comportamiento bochornoso. Pero fueron pocos incidentes y no era algo habitual. Creo que tendríamos que ser más comprensivos con el chico. Harry superó muy bien su adolescencia. Es cierto que se disfrazó de nazi e hizo otras cosas por el estilo que hicieron las delicias de la prensa, pero creo que al final fue fiel a sus principios. Sabemos que se saltó las normas, por eso a la gente le gusta, creo que lo hace más cercano. Él ha cambiado, ha pasado de ser un joven rebelde de la realeza a un joven realmente impresionante. Creo que lo que hizo ese cambio en el príncipe Harry fue, sin duda, servir en el ejército durante 10 años.
Pero Harry cambió totalmente, y el ejército, creo, fue la creación de ese nuevo Harry. Dispararon a los que estaban haciendo el mismo trabajo que nosotros. Así que no creo que pase nada porque nos disparen también. Y sí, puede que no guste a los que están en casa, pero no somos especiales. Esos chicos sí, y punto. Siempre aprendes algo cuando sirves con otros soldados. Cada uno tiene su origen, por lo menos así fue en Afganistán. Y no fue solo por mantener el tipo, sino el hecho de estar en peligro real y el apego a las personas que estaban allí. Desde muy pequeño, Harry siempre soñó con ser un soldado. Por eso se alistó en el ejército. Y se ha demostrado que llegó a ser un oficial realmente bueno. Lo que consagró al príncipe Harry fue sin duda servir en el ejército durante 10 años. Sirvió en Afganistán en 2 ocasiones y luchó en el frente por la reina y por el país. Y no solo luchar en primera línea. Cuando volvió, hizo todo lo posible para mejorar la vida de otros militares que habían estado en el frente, que habían sufrido amputaciones o que tenían estrés postraumático, que volvían a una vida que no era la que dejaron. Al volver, Harry centró la atención en ellos y creo que los Juegos Invictus también consagraron al príncipe Harry, además de Afganistán. Quería acercar este evento inspirador a un público más amplio e internacional. Hacer que muchos más puedan participar y también inspirar a muchos otros que han sufrido lesiones de por vida, ya sea participando en los Juegos o simplemente viéndolos desde casa. Así que teniendo en cuenta que empezó como un jovenzuelo inseguro que tenía todas las de perder, creo que ha sido un cambio espectacular. El ejército siempre será una parte importante de su vida, debido a su dedicación a los veteranos. Y fue probablemente lo que tuvo un mayor impacto en su desarrollo, hasta que conoció a Meghan. Parece como si hubiera llegado a su destino. Ahora que se ha casado con Meghan, parece que ha puesto la pieza que le faltaba al rompecabezas. Me da la impresión de que Meghan es una persona con grandes ambiciones. Es bien sabido que quería ser actriz desde bien pequeña. Ella misma dijo que tuvo que empezar desde abajo y que escalar la montaña del estrellato para llegar a la cima no fue fácil, hasta el punto de llegar a costarle su primer matrimonio. Creo que nació con esa mentalidad de activista, de contribuir a la sociedad, de salir a ayudar a otros. Su madre siempre le recordó lo importante que es cuidarse a uno mismo. Pero la forma en que ella misma se convirtió en, quizás no una estrella de Hollywood, pero sí en una actriz de mucho éxito. No era lo suficientemente negra para los papeles negros, ni lo suficientemente blanca para los blancos. Así que estaba en el medio como un camaleón étnico que no conseguía cerrar un contrato. Esta es precisamente la razón por la que Suits me enamoró. Fue lo mejor de su carrera como actriz. Encajaba perfectamente. No es que consiguiera directamente ese papel en Suits. Claro, interpretar a Rachel Zahn fue lo que lanzó su carrera y la hizo famosa, conocida por todos. Creo que el mérito está en su crianza. Me impresiona la buena influencia que ejerce su madre sobre ella. Todos sabemos que ha sido trabajadora social y es profesora de yoga. Le importa mucho la sociedad y sabemos que desde joven expuso a Meghan a cosas como los barrios marginales de Jamaica que visitaban de vacaciones. Se crió en un barrio muy agradable y verde de Los Ángeles. Fue a una buena escuela privada y en realidad la razón por la que su padre pudo permitirse el lujo de enviarla a esa escuela fue porque ganó $750,000 en la lotería. Su padre le inculcó la importancia de trabajar duro. Él trabajaba 80 o 90 horas a la semana como director de iluminación. Así que esta combinación, y además el hecho de que siempre se sintió un poco aislada, porque en la escuela nunca iba con los grupos, digamos, afroamericanos o con las chicas blancas. Y la gente se sorprendió cuando vieron que su madre era afroamericana. Pensaban que era italiana.
Así que siempre ha vivido en un mundo donde la gente ha hecho comentarios racistas, sin saber que ella es, en realidad, birracial. Y creo que su madre, Doria, estaba decidida a que Meghan fuera consciente de que había crecido en un ambiente bastante privilegiado, mientras que había otros que habían tenido menos suerte que ella. Así que con solo 2 añitos tuvo que aprender no solo a ser diplomática con sus padres, que se acababan de separar, sino a ser diplomática con el mundo exterior. Aprendió a ser flexible, razonable, a entender los motivos de la otra persona. Eso es lo que vi y en eso me convertí, en una joven con conciencia social para ayudar en lo que pudiera y para, por lo menos, no callarme si algo estaba mal. Igual que en todas las cosas, los jóvenes ven a la familia real de manera diferente o como los ven sus padres. Y el hecho de que esta figura, Meghan Markle, esté divorciada, sea mestiza y sea actriz, les atrae mucho. Les da la sensación de que la monarquía no está de alguna manera en un pedestal, alejada, algo que a solo les gusta a sus abuelos y les emociona, sino algo para ellos. Creo que cuando tienes a una americana defendiendo la igualdad de género, pero que es aceptada por la familia real, eso me demuestra que Gran Bretaña está cambiando como nación y que la familia real lo refleja. La reina ha ido más allá que cualquiera de sus predecesores. Ha dejado su trono dorado para mezclarse con la gente y pensar por adelantado en lo que la gente quiere. Estamos viendo una transición. Quizás va muy despacio, pero está sucediendo. Creo que la monarquía ha llegado a un punto en el que sabe que tiene que modernizarse, sabe que tiene que avanzar, sabe que tiene que hacerlo para seguir siendo relevante. Y al frente de ese movimiento están los jóvenes de la realeza, porque la gente puede conectar con ellos. El príncipe Guillermo, el príncipe Harry y la duquesa de Cambridge están consiguiendo llegar a la gente, conectan con todo tipo de personas, son muy abiertos y creo que ese es el futuro de la monarquía en realidad. Que no se diga que la familia real no sabe adaptarse. Es decir, ha sobrevivido a 1000 años de cambios y permanecido en su lugar. Sabe navegar a través de los cambios en la sociedad y sus costumbres. Lo han hecho muchas veces. Se reinventan cada pocas generaciones. Ha sido un proceso constante para la familia real y ha demostrado una gran resiliencia y adaptabilidad, y que es relevante. El pueblo tiene que ver a la monarquía como algo importante. En el momento en el que el pueblo no la ve así, se acabó la monarquía. Lo que más me gusta de este matrimonio entre Meghan y Harry es que Meghan representa a muchas personas en la sociedad de hoy en día. Si miramos atrás, a los 70 y principios de los 80, la familia real era de mírame y no me toques, guantes blancos, grandes bolsos, ya sabes. ¿Cómo ha cambiado en los últimos años? De niño me enseñaron que el secreto de la familia real era su distanciamiento. Se decía que si perdían eso, se acabaría todo. Y de joven creía eso. Ahora creo justo lo contrario. Se han fundido con el mundo moderno. Y es por eso que el pueblo británico no solo los acepta, les gusta. Durante los últimos 30 años se ha comparado la familia real a una telenovela. La llegada de la princesa Diana transformó una institución más bien sobria, introvertida y convencional, en algo que llama las miradas del mundo entero. Ese fue el efecto Diana. Claro, corren el riesgo de convertirse en simplemente gente famosa. Pero creo que no ha pasado. Creo que la familia real sigue jugando un papel importante, tanto en este país como en el extranjero. De hecho, consigue unir la nación de una manera que muchos políticos ya no consiguen hacerlo en tiempos divisivos. Tener una mujer como Meghan en nuestra familia real, como parte integral de ella,
hará que muchas más personas que no estaban tan interesadas se interesen en la familia real. En ese momento, cuando decidió declararse a Meghan, el príncipe Harry era quinto en la línea de sucesión, así que tenía la obligación de pedir a su abuela permiso para casarse. La reina es una mujer muy pragmática. Estaba encantada por el hecho de que sus nietos habían conseguido casarse con éxito, en contraste con sus propios hijos, que más bien fracasaron. Y creo que ha sido una fuente de gran alegría en sus últimos años ver la felicidad que han disfrutado y que han tenido. La reina debe estar encantada de ver que su familia sigue creciendo. Sabemos que quiere mucho al príncipe Harry y verle feliz con alguien, construyendo un futuro junto con Meghan, tiene que ser muy gratificante para la reina. Pero además, estoy segura de que es muy consciente del trabajo que ha hecho Meghan y de la contribución que hace en cuanto a habilidades y talentos. Y creo que, bueno, va a contribuir a mejorar la imagen del resto de la familia. El hecho de que se case con alguien tan diferente al resto de los cónyuges de los otros nietos es probablemente, en cierta manera, un orgullo para la reina. La última vez que se contempló el matrimonio con alguien divorciado fue el caso de Eduardo VIII y Wallis Simpson. Casi acaba con la monarquía. Fue un desastre. Si lo comparamos con Eduardo VIII, el rey que abdicó para casarse con una mujer que se había divorciado 2 veces, Wallis Simpson, otra americana, se puede ver el gran cambio, la transformación de la monarquía durante el reinado de esta reina. Los tiempos han cambiado drásticamente. Cuando la reina llegó al trono, no se aceptaban divorciados en la corte. Ahora 3 de sus 4 hijos están divorciados. Su heredero, el príncipe Carlos, es un divorciado que está casado con una divorciada. Se habló mucho de que Meghan era mestiza. No creo que eso fuera un problema para la reina. También de que era una actriz americana. Bueno, eso sí podría llamar más la atención, más que nada, porque Meghan tenía una vida bastante llamativa hasta el momento. Llevaba 10 años en el mundo del espectáculo, pero no parecía tener secretos ocultos. Creo que a Diana le habría encantado Meghan. Creo que le hubiera encantado su glamour. Todo lo que ha hecho en el frente benéfico, pero sobre todo el hecho de que haga a su hijo menor tan feliz. Se habría visto reflejada un poco en Meghan, en el hecho de que se esfuerza por ayudar, que tiene un sentido del mundo más amplio y que quiere ayudar a los que son menos afortunados que ella. Así que le habría encantado ver que Harry ya no es ese pequeño salvaje, sino un Harry maduro. Es imposible no compararla con la difunta princesa Diana. Es obvio que Meghan tiene una increíble conexión natural con los niños, sobre todo, y con la gente. Está muy a gusto con ellos. Claro, es una chica sofisticada y atractiva, pero como hizo la princesa Diana, ha escogido apoyar ciertas causas que pueden incomodar a algunos, imagino, y parece que no le asusta defender y comprometerse con los asuntos que considera importantes. Creo que llamó mucho la atención el hecho de que el príncipe Carlos buscaba a una mujer, pero encontró a la mujer equivocada, porque buscó en el lugar equivocado. Harry encontró la suya de inmediato. Y es interesante que no ha permitido en ningún momento que ninguna duda pudiera interferir. No ha permitido que los miembros de la corte digan, ¿está seguro, señor? ¿Está completamente seguro de esto? Porque ha estado seguro desde el primer día. Estamos encantados. Muchas gracias por ambos. Espero que sean muy felices. Es todo lo que puedo decir. El príncipe Carlos se alegra mucho por Harry. De hecho, me han dicho que en Clarence House están encantados con la pareja y creo que ha hecho un gran trabajo al criar a sus hijos solo durante tanto tiempo. Para cualquier padre es un momento maravilloso cuando sabes que tu hijo ha encontrado a la persona con la que quiere pasar el resto de su vida. Pero creo que Carlos está muy orgulloso de Harry y creo que los dos
Tienen bastante en común. Cuando vemos a Harry tendemos a pensar, oh, es como su madre, pero tiene mucho también de su padre, es emotivo como su padre y también sensible como su padre. Charles habrá advertido a Harry que se asegure bien de tomar la decisión correcta, de que esta chica entienda perfectamente, completamente, cómo va a ser su vida, porque no podrá haber vuelta atrás. Una vez que te casas con un miembro de la familia real, y más con alguien tan prominente como Harry, tu vida, tu futuro, cambia drásticamente. Para la Casa Real ha sido un noviazgo apresurado, para mí no. Recordemos que si el príncipe Carlos se hubiera casado con su primer amor, se habría casado con Camilla Parker Bowles. Así que nadie mejor que él para animar a Harry a que se case por amor, que no cometa los mismos errores que él cometió. Nunca había oído hablar de ella hasta que un amigo dijo, Meghan Markle, y yo pensé, vale, sí, pero cuéntame algo más de ella. ¿Quién es? Nunca había visto Suits. No sabía quién era Meghan y quedé muy gratamente sorprendido cuando entré en el salón y la vi allí. Estaba sentada y yo pensé, tendré que esforzarme de verdad. 3 o 4 semanas después, logré convencerla para irnos a Botsuana y acampamos bajo las estrellas, unos 5 días, juntos. Y fue absolutamente fantástico. Ahí pudimos estar realmente solos, que era muy importante para mí, para asegurarnos de poder conocernos bien. Para mí no significa renunciar a nada, lo veo como un cambio. Es un nuevo desafío, Un nuevo capítulo. Creo que Harry se da cuenta de que él es quien suplica. Él es el que está desesperado para que alguien lo acepte, porque sabe lo difícil que es vivir en esa familia. Todo el mundo habla de lo glamuroso de la situación, pero no es así. O sea, cuando se presentaron a las masas en Nottingham, seguro que le dijeron, piensa que es la alfombra roja, pero no hay alfombra roja. Hace más frío y es más húmedo. Y el tema de conversación es el tiempo y no el tráfico de Los Ángeles. No nos engañemos, va a ser duro para Meghan, igual que le ha costado a cada nueva incorporación a la familia real. Seguro que la más notable fue Diana, pero también Fergie, Sophie Rhys-Jones. Ninguna lo encontró particularmente fácil, por una razón u otra. Ha dejado su hogar, ha dejado su carrera, lo ha dejado todo para mudarse al Reino Unido, para formar parte de la familia real. Ha renunciado a su vida privada. Son sacrificios enormes para cualquier persona. No lo haces si no tienes muy claro que realmente vale la pena. Y me parece que ella cree que Harry vale la pena. Aunque el Palacio de Kensington es un lugar grande, francamente puede parecer también una prisión. Diana sentía que era como estar en una prisión abierta y le va a costar mucho acostumbrarse a esa situación. No va a poder desconectar. Ya no podrá andar por la calle como una persona normal, con privacidad. Lo difícil para ella es que, como ha tenido una carrera de éxito, podría montarse en un avión e ir a Cuba, o irse a bucear en el Caribe, o irse a África en una misión humanitaria en cualquier momento, sin tener que dar explicaciones a nadie. Cuando conoció a Harry, ella era representante de las principales marcas y organizaciones benéficas canadienses, pero ha renunciado a un montón de cosas, pequeñas cosas como encontrar un aguacate decente, ¿no? Lo primero que llama la atención cuando habla Meghan es lo inteligente y elocuente que es.
y lo cómoda que está hablando en público. Y esto es algo que ha hecho durante mucho tiempo, mucho antes de conocer al príncipe Harry. Meghan ha sido una firme partidaria del empoderamiento de la mujer y la igualdad de género. Con solo 11 años, escribió a una empresa de publicidad estadounidense para quejarse de que decían que mujeres de toda América están luchando contra la grasa de los platos y no entendía por qué no hablaba tan bien de los hombres. Y a las pocas semanas, para mi sorpresa, recibí cartas de aliento de Hillary Clinton, de Linda Ellerbee y de Gloria Allred. Fue increíble. Y fue aproximadamente un mes después cuando el fabricante de jabones, Procter & Gamble, cambió el anuncio de su jabón Ivory para vajilla. En vez de decir las mujeres de América están luchando con ollas y sartenes grasientas, dijeron gente de toda América. Y esto es un aspecto que continúa a lo largo de su infancia y toda su adolescencia. Es un detalle que muestra a una joven muy inteligente, una joven con gran motivación. Se puede decir que desde muy pequeña tenía una brújula moral, es decir, sabía lo que estaba bien y lo que estaba mal, y su madre, Doria, jugó un papel decisivo. Incluso estando en la escuela, organizaba, por ejemplo, manifestaciones contra la guerra del Golfo. Escribía cartas a empresas quejándose de que su publicidad era sexista. Así que mucho antes de convertirse en una figura pública, ya era una activista. De hecho, llegó a ser una defensora de las mujeres en la ONU. Y creo que cuando la ves hablando de temas como este, por los que se preocupa mucho, puedes palpar claramente la pasión y la determinación que tiene para hacer que cambie el mundo. Yo antes iba al colegio y deseo volver, pero tuve que dejarlo. Al tener que ir a por agua tan lejos, llega tarde a clase y además se enferma a menudo porque el agua está infectada. Lo siento mucho. Esta es el agua que consigue después de tanto esfuerzo. Y no solo le impide ir al colegio, también hace que se enferme. Así que es hora de cavar algunos pozos y hacer que las cosas sean mucho mejor de lo que estamos viendo. Fue genial participar en esta parte del proceso. Todos trabajamos y poder colaborar para que tengan agua limpia es muy bonito. Ahora hay 12 puntos de agua diferentes en esta comunidad. Este se construyó el año pasado y abastece a 136 hogares. Gracias a que pueden obtener agua para la salud y el bienestar más fácilmente y no tienen que caminar durante horas para ir a por agua, ahora estas niñas pueden ir a la escuela. Es algo fantástico. Creo que es muy interesante que Meghan haya elegido defender asuntos que suponen un gran reto. Está particularmente involucrada en el saneamiento y en cosas que normalmente no se ven entre las actrices de Hollywood, y menos en los miembros de la familia real. La vemos con World Vision yendo a Ruanda, atendiendo el problema de la falta de saneamiento y cómo afecta a los niños pequeños que tienen que caminar kilómetros y kilómetros. Creo que cuando se trata de beneficencia, el príncipe Harry es un experto. Comenzó de bebé, en brazos de su madre, cuando la observaba hacer todo lo que hizo de joven antes de morir. Y creo que encontró en Meghan a alguien muy parecido a Diana. Sé que una de las cosas que le gustó a Harry de Meghan en sus primeras citas fue su sincera pasión por la filantropía y las causas humanitarias. Meghan ha pasado muchos de sus años de adolescente y de adulta luchando por las mujeres y por sus derechos por todo el mundo.
Está muy comprometida con el empoderamiento de las mujeres y chicas jóvenes de todo el mundo. Luan Stefanos es de Eritrea y hace casi 4 años decidió escapar corriendo literalmente entre las balas que le disparaban. Era una esclava. Ahora trabaja en una organización comunitaria para tratar de liberar a la gente que sigue en esclavitud en Eritrea. Creo que este es uno de esos momentos en la vida que te inspiran. Ella es increíblemente valiente y fuerte. Ha hablado en las Naciones Unidas contra los dirigentes de su país que todavía están esclavizando a la gente. Se me hace un nudo. Es conmovedor solo pensarlo, porque es tan humilde y a la vez tan increíble. Así que les presento a Luma. Escribió un artículo conmovedor en la revista Time, con el que creo que nos ha hecho conscientes de algo de lo que de otra manera no estaríamos al tanto. Y eso es lo que Harry ama de ella. Viajé a Delhi y Mumbai con World Vision para conocer a niñas y mujeres directamente afectadas por la estigmatización de la salud menstrual y para saber cómo les dificulta la educación a las niñas. Tan solo en la India, 113 millones de adolescentes entre 12 y 14 años de edad están en riesgo de abandonar los estudios debido al estigma que rodea la salud menstrual. Durante el tiempo que pasé allí, muchas chicas me contaron que les da vergüenza ir a clase cuando tienen la regla. No tienen compresas, solo trapos, no pueden participar en actividades deportivas, no hay baños disponibles para asearse, así que prefieren abandonar los estudios. Además, como casi nadie habla de higiene menstrual ni en la escuela ni en sus hogares, porque es un tema tabú, muchas chicas creen que están expulsando algún espíritu maligno o que tienen alguna lesión interna. Cada mes tienen que pasar por esta vergonzosa experiencia. Todos estos factores prolongan el ciclo de la pobreza e impiden que las niñas alcancen sus sueños de tener un futuro productivo. El trabajo que ha hecho en la India para dar a conocer la gran necesidad de mejorar la higiene femenina es algo realmente atrevido que requiere valor. Ha revelado que muchas niñas en la India abandonan con frecuencia la escuela. Creo que es casi una cuarta parte. La lucha de las jóvenes que no pueden tener una educación porque no tienen los productos de higiene femenina necesarios para su menstruación. Problemas importantes que ha decidido abordar. Y no hablamos de los típicos temas benéficos que la realeza atiende. No es algo de lo que la gente hable en una conversación. Y no lo hace porque piense que es algo que está de moda y que le va a gustar a sus fans y la hará famosa, sino porque está absolutamente convencida de que es importante. El valor para promover esas ideas benéficas, como en la India, donde da su apoyo a causas benéficas para ayudar a las mujeres, en cosas que no se habría publicado en un periódico ni en la radio hace 20 años. Cuando Harry tenía 18 años, pasó unos meses en Lesoto durante su año sabático. Es una zona preciosa, un reino en el interior de Sudáfrica que ha sido devastado por el SIDA. Fundó una organización benéfica llamada Setebal. Un día, con 18 años, le dijo a su padre: «Quiero fundar una organización para ayudar a esta gente». Y su padre dijo: «Eres demasiado joven, primero tienes que hacer el servicio militar. Cuando lo termines hablamos». Y él dijo: «No, quiero hacerlo ahora». Estaba totalmente decidido y creó Setebal, que cuida a los niños y niñas que son huérfanos debido al SIDA. Es un tema que ya no aparece en los titulares, pero sigue siendo un desafío urgente. En África Meridional, la epidemia sigue siendo el mayor asesino de adolescentes. Aquí en el Reino Unido, más personas que nunca tienen el virus. Sabemos que el VIH es un virus que se nutre del silencio y se alimenta del estigma. Creo que veremos a Meghan muy involucrada con Setebal en el futuro. Es algo muy importante para Harry y todavía está en contacto con muchos de los niños que la organización ayudó.
Uno en particular se llama Mutsu. Lo conoció cuando tenía 4 años y fue uno de los niños que lo inspiró a crear esta organización en memoria de su madre, la princesa Diana, debido a la conexión que tenía con estos niños, que eran huérfanos debido al SIDA. Compartían esa sensación de pérdida, que le tocaba el corazón, y quería hacer algo al respecto. Y ha regresado muchas veces en estos años, y tuve la suerte de verlo reunirse con Mutsu hace un par de años en la apertura del centro Momahato en Lesoto. Y fue un momento realmente conmovedor. El príncipe Harry tiene un gran sentido del compromiso. Cuando algo le importa de verdad, sigue intentándolo una y otra vez. Estoy segura de que tiene muchas ganas de compartirlo con Meghan. No tengo mis botas de polo. Las necesito fuera del coche. Grábalo, grábalo. Te has olvidado las botas de polo. William y Harry han sido muy buenos amigos toda su vida. No se puede tener una amistad más estrecha entre hermanos. Y creo que en gran medida es debido a todas las dificultades en su infancia. Se aferraron el uno al otro. Son dos personas muy diferentes. William es un hombre muy medido, cuidadoso y controlador. Y Harry es muy instintivo y lleno de imaginación, con mucho empuje y toma decisiones al momento. Los dos son inseparables, tienen un vínculo irrompible. Por eso estoy segura de que Harry siempre estará ahí para ayudar a su hermano William. Y aunque Harry esté por debajo en la línea de sucesión, da igual. Él es la persona a quien William va a recurrir cuando finalmente llegue al trono. Harry complementa perfectamente a su hermano. Y Meghan es una aportación muy glamurosa a la familia real. Y no olvidemos que para la familia real no importa solo el fondo, sino también la imagen. Y ella aporta todo el atractivo de Hollywood, el glamour de Hollywood a la familia real, igual que lo hizo Grace Kelly con la familia real de Mónaco en la década de los 50. La última actriz estadounidense en casarse con un príncipe europeo fue Grace Kelly, de Filadelfia, que fue una famosa reina de Hollywood en su día. Era muy improbable que ella terminara siendo la princesa de Mónaco, pero lo hizo, y su boda con el príncipe Rainiero III fue muy glamurosa. Claro, cuando Kate se casó, generó una expectación que no habíamos visto en la familia real desde los días de Diana. Nos dejó embelesados. Queríamos saber qué llevaba, de qué diseñadores, qué zapatos, qué maquillaje, qué uñas. Así que todos los medios querían cubrir ese nuevo aspecto de los jóvenes príncipes, y ese fue el trío real. Y ahora ese trío está a punto de convertirse en cuarteto. Será interesante ver cómo les va a estos 4 fantásticos en el futuro, juntos. Durante mucho tiempo, Harry fue como un añadido al dúo de William y Kate. Y aunque han hecho un gran trabajo juntos en la Royal Foundation, le ayudará mucho tener a alguien a su lado para apoyarlo en sus proyectos, pero también alguien que puede desarrollar su propia rama de beneficencia. Somos muy conscientes de que para que una institución continúe funcionando tiene que adaptarse a los tiempos cambiantes. Por eso mi hermano y yo fundamos la Royal Foundation, para reforzar el trabajo que nuestra familia ha hecho durante mucho tiempo y para ampliarlo con una mentalidad progresista, escuchando a todo el mundo, comprometiéndonos con el liderazgo de comunidad y creando proyectos basados en datos locales y en la confianza, a fin de conseguir el mayor impacto. A menudo, cuando se habla del empoderamiento de las chicas, de que vean su valor, o del empoderamiento de las mujeres, escucho a mucha gente que dice que estoy ayudando a las mujeres a encontrar su voz. Pero no estoy de acuerdo. La mujer no necesita encontrar su voz. Ya tiene una voz. Necesita las fuerzas para usarla. Y hay que enseñar a la gente a prestar atención. Ver a los 4 cooperando juntos recientemente y hablar de sus ambiciones para el futuro fue realmente inspirador. Y se nota que se llevan muy bien entre ellos, hasta se hacían bromas. Cuando William se casó con Kate,
Creo que la relación cambió. Es inevitable, todas las relaciones entre hermanos cambian cuando llega una tercera persona. La llegada de Meghan continuará ese círculo, o más bien lo completará, porque durante los últimos 6 o 7 años Harry ha sido el que acompañaba a Kate y William. Ellos tienen sus organizaciones benéficas, tienen sus compromisos. Creo que vamos a ver a los 4 haciendo cosas juntos. Así que esas dos parejas van a ser un equipo formidable, creo yo. Los 4 juntos van a lograr muchas cosas. Pero creo que existe el peligro de que Harry y Meghan eclipsen a William y Kate. El hecho de que Meghan aporta tanta experiencia en términos de estar acostumbrada al público y su labor humanitaria es una gran ventaja para el personal de la corte que tiene que prepararla para su nueva vida. Es un salto inmenso, es astronómico pasar de Hollywood al Palacio de Kensington. Y es una gran transformación. Y creo que en Palacio lo han dado todo en lo que se ha llamado Operación Princesa, que es el programa entre bastidores para ayudar básicamente a Meghan. Pero el protocolo real, la etiqueta, todas esas cosas, problemas de seguridad, esas son cosas que deberá aprender. Su vida en la realeza será muy diferente a su vida como actriz de Hollywood. Otras mujeres que se casaron con miembros de la familia real, como Sarah Ferguson o Diana Spencer, no lo soportaron. Les pareció que se esperaba demasiado de ellas. Fue duro. Meghan es más mayor, muy segura de sí misma y experimentada, y eso le da una muy buena oportunidad de conseguirlo. Las últimas relaciones de Harry, las dos más importantes, con Chelsea Davy y con Cressida Bonas, no duraron, porque en realidad esas chicas no querían lo que acompañaba a ser una princesa. Pero creo que lo que realmente las asustó fue la atención de la prensa. Creo que eran dos chicas muy reservadas que odiaron que de súbito los medios de comunicación irrumpieran en sus vidas y las de sus familiares y amigos. Les costó, imagino, tener que ser el foco de atención de los medios y quizás también el papel que tendrían que asumir si seguían en su relación con el príncipe. Meghan juega con ventaja porque es una actriz, no hay duda. Está acostumbrada a las cámaras, conoce bien a los medios, sabe cómo funciona este mundo. Pero Harry hizo un disparo de advertencia a los medios de comunicación muy al principio. 6 meses después de estar conociéndose Harry y Meghan, empezaron a saltar noticias, historias muy desagradables. En cuanto salía algún tipo de comentario racista en los medios, él lo atajaba. Y Harry, llegado ese momento, hizo una declaración que no tiene precedentes. Básicamente dijo, dejadla en paz. Intenté avisarte lo mejor que pude, pero creo que nos sorprendió totalmente la reacción que vimos a los 5 o 6 meses de salir y la tendencia que se creó. Así que puedes hablar del tema tanto como quieras y tratar de prepararte lo mejor que puedas, pero no estábamos preparados para lo que sucedió. Harry se tomó su tiempo para encontrar a la mujer con quien quiere compartir su vida. Ha tenido otras novias, claro, otros romances, que podrían haber funcionado, pero por varias razones no salieron bien. Y creo que Meghan Markle ha encontrado a alguien con quien puede tener una relación larga, feliz y satisfactoria. Y creo que Meghan es alguien que puede aliviar la carga que Harry lleva. Pero sea quien sea, con todas sus cualidades, es alguien que llega a su interior, que le comprende, que puede ayudarle. Y creo que son cosas muy positivas. Por supuesto, el príncipe Harry es el mejor mentor que podría pedir. Alguien que ha crecido bajo la mirada de todo el mundo. Sabe muy bien las ventajas, desventajas y conoce los peligros de ser de la realeza. Él es quien mejor puede enseñar el oficio a Meghan. Como Harry mismo dijo, cuando encontró a Meghan, todas las estrellas se alinearon. No solo encontró a una mujer hermosa e inteligente, o sea, él mismo reconoció que tuvo que mejorar su habilidad de conversar.
pero además encontró a alguien que, en sus propias palabras, sabe hacer bien su trabajo. Porque lo ha hecho antes, está acostumbrada a estar frente a las cámaras, a tratar con el público. Claro, antes menos de lo que hace ahora, pero ha tenido este interés humanitario, tiene experiencia en la vida, ha logrado alcanzar sus propios éxitos, así que creo que ella aporta mucho con su persona. Hoy el mundo está más conectado que nunca, gracias a Internet y las redes sociales. Es parte de nuestra vida cotidiana y ha cambiado intrínsecamente la forma de comunicarnos. Como resultado, los jóvenes líderes de hoy tienen una oportunidad única en la historia para llegar a todo en la Commonwealth y para cambiar el mundo. Meghan y Harry se encargarán de los asuntos exteriores en la familia real. Trabajarán más en la Commonwealth. Al fin y al cabo, el príncipe Harry siempre dijo que África es su segundo hogar. Así que estoy seguro de que en los próximos 10 o 15 años los veremos más fuera que dentro de la Gran Bretaña. Más que William y Kate, que se encargarán de los asuntos domésticos de la familia real. Los dos se ven como un equipo de trabajo. Mencionaron en una entrevista cuando se comprometieron que la Commonwealth tendría una gran presencia en su vida. Algo que ha sido emocionante cuando hablamos de esta transición de mi carrera a la familia real es que, como dijiste, podré dar más apoyo a las causas que han sido importantes para mí. Nos dimos cuenta de que tener influencia sobre la gente que te escucha implica una gran responsabilidad y también poder recorrer toda la Commonwealth. Creo que es el comienzo de... Un gran trabajo. Hay mucho que hacer. Están convencidos de que pueden cambiar las cosas, como ellos mismos reconocen, y creo que Harry ha demostrado, con lo que ha hecho en las organizaciones de veteranos y salud mental, que con Meghan pueden hacer un equipo formidable. Hacen eco de las preocupaciones de la gente, pero también consiguen moldearlas. Aprovechan la gran autoridad de la monarquía, que en muchas ocasiones tiene mucho más poder que el que tienen los dirigentes políticos. Ha trabajado en proyectos de la Commonwealth en el Reino Unido y en el extranjero, como el Commonwealth Young Leaders y el proyecto Queen's Commonwealth Canopy. Y me encantaría verles asumir el papel de embajadores, por así decirlo, y que sigan alcanzando sus objetivos por todo el mundo. La gente lo sabe. Saben que Harry y Meghan son dos personas majísimas, enamoradas y que realmente quieren ayudar a los demás. Y eso ha dado fuerza a la familia real. Y está claro que quieren ayudar en la beneficencia, para que cambien las cosas. Creo que al ser mestiza, Meghan es un gran haber para la familia real. Hace que tanto en el Reino Unido como en la Commonwealth la gente se identifique con ellos, y en el mundo en general, en un momento en que políticamente parece que Gran Bretaña está en peligro de aislarse. Y creo que envía un mensaje muy importante, que mejorará las relaciones entre el Reino Unido y los Estados Unidos. Va a cumplir 37 años dentro de poco. El tiempo no para. Harry dijo claramente que quiere tener hijos. Y ella también. Así que yo diría que para cuando tengan los 40 habrán tenido un par de hijos. A todos nos encantaría verlo con sus hijos y creo que no tardará mucho en tenerlos. Creo que el que sea 2 o 3 años mayor que él y que ella ha tenido una vida, tiene mucha más experiencia en la vida que Harry. Ella ha vivido fuera de la burbuja mágica de la realeza. Y da la sensación de que tiene un amor especial el uno por el otro, que parte de su preocupación por los menos favorecidos. No es una princesa tímida o retraída, sabe hablar, tiene las ideas claras y creo que traerá muchos cambios refrescantes y continuidad a la familia real. Pero sí que creo que el matrimonio de Harry con Meghan conseguirá atraer a mucha gente que no sentía ningún apego hacia la monarquía, que no la veían importante, los traería al redil. Es una mujer fuerte. Estoy segura de que sabrá cómo hacerlo. Se ve que se llevan muy bien y saben pasarlo bien, pero saben que tienen que trabajar juntos. Es decir, podrán hacerlo mucho más de lo que podrían hacer cada uno individualmente.
Están totalmente enamorados como tortolitos. No se puede fingir esa química. Están enamoradísimos el uno del otro. No están ni un segundo sin cogerse de la mano. Parece que ha visto en Meghan un alma gemela, alguien con quien puede trabajar hombro a hombro. No dejaron pasar la oportunidad y aprovecharon muy bien el momento. Creo que eso es suerte. Tuvimos suerte con el príncipe Harry y Meghan, y deberíamos aprovecharlo bien. ¿Está por delante de la gente? No, están con la gente. A ver, francamente, un guionista de Hollywood no podría haber escrito un guión mejor. Con la fama vienen oportunidades, pero también la responsabilidad de abogar, de compartir, de olvidarse del zapatito de cristal y centrarse en romper los techos de cristal, los límites, y si la suerte me sonríe, de inspirar.